Welcome everyone. Bienvenidos My name is Alejandro todos. Chaul, Mi nombre es and I'm Alejandro going to be Chaul the host. y yo voy a ser el anfitrión de esta sesión. Es It's un an honor honor to tener have a Tenzin Tenzin Wangyal Wangyal Rinpoche, and a la Dr. doctora Acharya Judith Zimmer Brown y a la Shirley doctora Tellis with us today. Shirley Tellis. As Como part of parte this de este dialogue diálogo that we que started comenzamos recently, recientemente, actually de started hecho el last mes month as a pasado, series como una of serie de body, cuerpo, breath, respiración y and mind, and mente, Rinpoche will talk Rinpoche more va a about the hablar whole más acerca de context todo of el contexto, how de we've cómo been hemos doing estado this. haciendo This esto. particular series Esta was serie particular kicked off la last lanzamos month el mes pasado with, doctors, con el Satvir doctor Satvir as Khalsa well y as el Dr. doctor Lorenzo Cohen discussing hablando on acerca body. del cuerpo, y hoy Today vamos a we'll be estar hablando discussing acerca on de la breath. respiración, Next month we'll be y el discussing próximo on mind. mes hablaremos de la mente. So, Así que let me déjenme start iniciar by introduciendo a introducing Geshe Tenzin Wangyal Rinpoche, que quizá para este auditorio no necesita mucha introducción. But besides Pero when he was born él in nació India en from India de Tibetan padres parents, tibetanos and went y to fue Menri al Monastery in monasterio India for his Menri, Geshe donde degree. obtuvo su grado de And then, Geshe, y luego came vino a to the West, Occidente, and y as he conforme came lo to the hizo, West, he became él this se convirtió en incredible este teacher that all maravilloso, of us increíble know. maestro que todos And, conocemos. he's Él ha been here estado for aquí ya almost por casi 30 years, 30 años, and, y I creo think que is es one uno of de the los pioneers pioneros of de what lo que he's él calling llama Cyber Cibersanga, Sangha, this being el ser able capaz to de be estar together juntos en this esta kind clase of de platforms. plataformas. Él ha He's estado been enseñando en teaching in the West, Occidente, in en Europa, Europe, en in los the Estados States, Unidos, for the por last las 3 decades. últimas 3 He's done décadas, a lot in y person, ha traveling viajado a lot, mucho en persona, but also, ha realizado mucho, pero también en estas plataformas. It's really, Así que es realmente wonderful that he maravilloso que él continues to continúa expand expandiéndose through a the través de la Cyber Cibersanga. We have Shirley Y Tellis Shirley joining Tellis us nos from acompaña India, desde India. which is wonderful. I Sé know que it's ya es la night noche there, allá, so así thank que you for gracias por being with estar us con at this nosotros late en esta hour. hora tan And as I tardía. promised, we will end promptly Y so vamos we a can go to terminar a bed tiempo at para a que more or puedas less good ir a time descansar. and get some rest. Y And Shirley Tellis degrees tiene both in the grados conventional medicine en as medicina well as in, convencional as y a MPhil and también PhD en in neurophysiology, both with neurofisiología, a focus on todo con el yoga enfoque practice. en la práctica de yoga. She has También also received recibió a Fulbright Fellow and a Templeton Foundation and the creative tiene ideas for ideas creativas neurobiology. para la So neurobiología, she brings y this ella both a trae sense of a este practitioner and a sentido de researcher. practicante She e is now the investigadora. director of the Ella es la Patanjali directora Research de Foundation in la Haridwar, investigación India, Patanjali, and she has y almost tiene 200 casi research 200 papers in documentos this de area. investigación en esta So, área. we look Así que forward to esperamos con covering gusto some of that. cubrir algo de We have eso. Y Acharya también Judith quiero Zimmer Brown, who also has a introducirles, PhD and is a presentarles a distinguished Judith Zimmer professor of Brown, Contemplative and Religious Studies at Naropa que University estudió en la Boulder, Universidad de Colorado. Naropa, She en actually is Boulder, one of the founding Colorado, members y of es una de Naropa las miembros Institute. fundadoras del She's Instituto been a Naropa. Ha practitioner sido practicante since the desde early los 70s, años a student 70 of Chogyam con Trungpa Chogyam Rinpoche. Trungpa You can see a Rinpoche. beautiful Pueden ver una calligraphy of hermosa Chogyam Trungpa in caligrafía her de back. Chogyam Trungpa detrás de ella. And then she Y luego became ella an Acharya, a se senior teacher in hizo this una tradition, maestra by Sakyamuni principal en Rinpoche. esta tradición. She's also the También es author autora of a book called de un Dakini's libro Warm Breath. llamado So another Dakini's way of Warm talking Breath, about breath de and una that manera relation with sound hablando sometimes. de la And so it's respiración kind of en the, relación again, con for el our sonido. triad, the Y aquí body, va en breath, conjunto con and, esta mind. tríada de cuerpo, And there she habla explores the y feminine mente. principle as it reveals in meditation practice as Y well as ella everyday life in women and men. maneja esto But en la she's vida also the cotidiana co-editor of tanto con Meditation hombres in the como Classroom. mujeres. So she's En really este otro interested in libro, contemplative pedagogy, and particularly for religious studies. bueno, So, ella es coeditora without further de ado, let me Meditation pass and the to Classroom, Rinpoche, Contemplative who will tell us Pedagogy more for about the whole Religious context Studies. and how Ahora he quiero came darle la with palabra these a great Rinpoche. ideas. Rinpoche. Habla mic tu is mute. micrófono, Rinpoche. Ok. Okay. Buenos So, good días a morning, todos. everybody. Quiero darles la welcome, bienvenida Acharya Judith a Zimmer Judith Brown Zimmer and Brown y Shirley a Tellis, Shirley Tellis, and also our y también a all todos los Cyber miembros de la member, Cibersanga, and, of course, Alex, who is our y lead a host Ale here. Chaul, que es nuestro So, anfitrión principal aquí. Just to start, some people Y might be quizá watching algunas first time. personas This is nos the miren part por of vez our, primera. Esta es parte de nuestro ongoing programa program. continuo So, on en Cyber Cibersanga. Sangha, we do a lot of Hacemos different muchas activities. actividades diferentes. And,
Y toda la idea de Cyber Sangha es no limitarnos a una sola tradición, a un sistema, sino que básicamente todos los que estén interesados en el desarrollo personal y espiritual, o aunque no crean en nada, este es un sitio donde tratamos de reunirles a todos y el enfoque, ya sea de ciencia, espiritualidad, de creencias, de rituales y sanaciones, este es un programa donde tratamos de traer al cuerpo la respiración y la mente y sus prácticas cada mes en el día de luna llena. El mes pasado trabajamos en el cuerpo, este mes nos enfocamos en la respiración y el mes próximo nos enfocaremos en la mente. Empezamos esto en la luna llena con un ciclo de 24 horas. Impartimos enseñanza y meditación guiada y luego traemos ponentes adicionales para poder tener un entendimiento mayor de estas puertas, el cuerpo, la respiración y la mente. En lo personal también yo estoy muy interesado en explorar continuamente y aprender más y también tanto como sea posible traerlo a mi propia vida también, así que solo unas breves palabras acerca de esto. La respiración en la tradición tibetana en general siempre hablamos en Tantra y en Dzogchen el punto esencial del cuerpo, el punto esencial del viento o respiración y el punto esencial de la mente. Así que cuerpo, respiración y mente en esa secuencia. Y también en términos de las prácticas, siempre es el caso de la postura del cuerpo o el movimiento del cuerpo, y eso impacta cómo los canales y los chakras descansan en el cuerpo. Y debido a ello, esto impacta el viento, el prana. Y debido a cómo impacta el prana, influencia la mente también. Así que nunca están separados, no pueden estar separados y nunca lo estarán. Nadie tiene la habilidad de separar estas tres cosas. Se trata más de qué tanto la gente comprende, cómo todos están tan conectados, porque al final se trata de nuestro propio autodesarrollo que contiene nuestro cuerpo, respiración y mente y su vitalidad juntos, no separados, porque a veces en Occidente se enfocan tanto en el cuerpo y la respiración y la mente quedan fuera, pero también creo que se trata de entender cuando hablamos de la respiración y también cuando hablamos del lung, el prana. A veces la gente piensa de la respiración rítmica. Esta es una respiración rítmica, la forma en que respiramos, y tiene que ver con el aire externo y el oxígeno y así. Pero esto no es donde se limita o termina, sino donde comienza. Y avanza mucho más que esta respiración rítmica, o más aún del tema del oxígeno. Es más que eso. ¿Cómo es que se convierte en más que eso? Porque las experiencias de despertar ocurren en la mente, por ejemplo, y la simple atención, por ejemplo, tenemos emoción, movimiento de energía o prana, y tenemos el despertar de la mente. Estas tres cosas nos siguen juntas. Cada vez que hay un movimiento en el cuerpo, hay un movimiento de energía, y cada vez que lo hay, impactan las experiencias de la conciencia. Así que de alguna manera, al final, el propósito principal, al menos en la tradición budista del Dzogchen, es cómo despertar nuestra mente con un entendimiento profundo, en particular un entendimiento más sutil, no solo de la respiración rítmica, sino del prana sutil de los vientos. El viento sutil y la conciencia despierta sutil, y su unión es la parte más importante de esta trayectoria. Muy bien, solo quería decir así un poquito, porque a veces la gente piensa en los ejercicios de respiración y que solo tienen que ver con esto y nada con la conciencia. Porque cuando estoy feliz hay un viento ahí.
Hay una there's a breath respiración there, ahí, hay una there's a calidez warmth ahí, there, but pero it's no not a es una rhythmic breath. This is respiración not what I'm rítmica, breathing. no es So I think así it's como important respiro y es to importante understand that entender distinction. esto. Muy bien, Anyway, so I don't want to entonces speak more here. And en cybersangha.net cibersangha.net will be where you podrás find out more encontrar más information. información. Please welcome our speakers. Adelante con nuestros ponentes, Thank you, adelante Ale. Rinpoche. And Y that's mira, eso perfect es because that's perfecto, gracias how we Rinpoche, decided, porque right, to title así this decidimos conversation, How nombrar Breath esta Carries Mind. conversación, como And as Rinpoche la says, these three respiración are lleva not, la and we were mente. talking last time with Y Lorenzo and Sadhvir después as de haber well, hablado they con cannot really Lorenzo be y Sadhvir, separated, but pues as vimos we que talk, estas we dos no can podían ser talk separadas, about pero the podemos things and hablar how de estas they cosas become y cómo se that link. And for convierten en example, este breath being kind of enlace. a La link respiración between puede ser un breath, enlace between entre el body and cuerpo y mind. la mente. Now, Y as I como mentioned many mencioné times, muchas veces, what I lo que en really verdad enjoy in disfruto these en estas conversaciones es getting to know llegar a each other conocernos as unos a people, otros and particularly como as personas y practitioners en in the particular como Cybersangha. practicantes So, en la one of the cibersangha. Y first una de las questions I'd like primeras to ask preguntas que both of you, quiero and formular I'll start a with Dr. ustedes dos, y Shirley comienzo Tellis, con la doctora how Shirley did you Tellis, become es cómo te convertiste en una practicante de yoga o cómo te interesaste en el yoga, porque aunque vives en India no significa que todos allá estén interesados en el yoga. Gracias por invitarme a ser parte de este diálogo y hacerme una pregunta que me permite viajar atrás en el tiempo. Yo en realidad no sabía mucho de yoga, pero mi madre sí estaba muy interesada, así que cuando completé mi estudio en medicina, yo quería completar mi investigación en el cerebro, es todo lo que yo sabía. Y al hacerlo, mi guía me dijo que tenía que ir a hacer una investigación a yoga y yo estaba molesta porque no estaba interesada en eso. Comencé a sentirme ansiosa y aún me pasa, pero esto se manifestó como anormalidades en la respiración. Y yo aún así no estaba interesada en yoga como un tema de mi investigación, pero aún así lo practiqué. Y una vez que tuve 3 sesiones de práctica, entonces ya me convencí que ese era el tema que yo quería investigar, porque ya podía ver, como lo mencioné, la acción entre el cerebro y el cuerpo, podía ver la relajación en mi pecho y la suavidad en mi respiración, y eso me llevó a seguir estudiando por años en este camino. Eso fue. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Gracias, gracias. Judith, ¿qué te trajo a ti al camino de ser una practicante y luego maestra, desde luego? Oh, parece que es una larga historia, pero puedo tomar la base desde mi adolescencia. Como hija de un ministro metodista viviendo en Nebraska, Estados Unidos, cuando era adolescente me interesé muchísimo en la historia de John Wesley, que era un ministro británico cristiano que entró en la espiritualidad a través de lo que él llamaba la plegaria metódica, y él tuvo la experiencia de un corazón extrañamente cálido, y eso me penetró cuando yo tenía 14 o 15 años de edad. Tuve tal sensación como un reconocimiento de una vida pasada, de una conexión simple, espiritual, de cómo el corazón entra en calidez espiritual. Y comencé temprano en la mañana con la contemplación en la Biblia y a sentarme tranquila y quieta conmigo misma. Y eso me inició en una trayectoria que eventualmente me llevó al Dharma. Pasé por una variedad de exploraciones y experiencias, demasiadas para mencionar aquí, pero comenzaron con la sensación la razón por la cual los metodistas se llaman metodistas es por su plegaria metódica, y es la observación matutina del sentarse quietamente con uno mismo y ese corazón volviéndose extrañamente cálido. Y algo de este tema de la respiración y el corazón cálido tiene que ver con este tiempo tan importante para hablar de la respiración, porque en esta época del COVID estamos lidiando con un virus que afecta a la gente en sus pulmones y en su respiración.
y estamos expuestos al virus a través de la respiración. Estamos llevando mascarillas para proteger nuestra respiración y hay un enorme temor acerca de la respiración que pone en peligro el estar afectados con el virus. Y luego cuando añadimos esto a esta época en los Estados Unidos de la matanza, el asesinato de John Boyd, porque lo presionaron y no podía respirar, presionaron su cuello, y esto nos conmovió mucho en nuestros corazones con temas de la respiración. Y la respiración, cómo se nos quita, cómo se nos amenaza de cierta manera con quitarnos la respiración. Así que el seguir estas enseñanzas espirituales sobre la respiración y ver cómo esto tiene la posibilidad de ayudarnos en nuestras vidas para reclamar nuestra respiración y sentir una sensación de enorme nutrición e intimidad con la respiración. Quiero traer esto a la luz porque parece ser un tema tan importante y relevante en este momento, especialmente porque en nuestra respiración experimentamos nuestro compartir interdependiente de la respiración con todos los demás seres. Así que es un tema tan profundo este de la respiración y aprecio profundamente ser parte de este diálogo. Gracias, Ale. Gracias, Judy. Gracias. Y sí, mira, en nuestras conversaciones, Shirley, tú mencionas cómo para ti es importante la evolución espiritual. ¿Quieres tocar este tema? Ah, sí. Mirando la importancia de la plegaria y la regulación de la plegaria en el yoga. En uno de los textos clásicos que va datando al siglo XV, es un texto muy práctico de yoga acerca de cómo practicar yoga. Y en el segundo capítulo, el verso 16 dice claramente que si nosotros regulamos la respiración, y lo estoy parafraseando, entonces podemos calmar y regular el flujo del prana. Y si podemos regular el flujo del prana, entonces podemos regular el chitta, que es los temas de la mente. Y este es el hermoso concepto de la respiración regulata como una entrada a la sadhana y al practicar en estos dos estadios, que es la regulación de los sentidos. ¿Qué tanto entonces deberíamos prestar atención a cuál estímulo sensorial debe traerse? Esta es una sintonía refinada de nuestros sentidos a través del pranayama, que es un paso obligatorio en yoga para la regulación de la respiración. Es un paso obvio porque así entramos en la meditación. Maravilloso, gracias. Y déjame continuar contigo un poquito más, porque me gustaría escuchar que algunas de las investigaciones, y yo sé que has publicado ya 200 documentos, y no podemos repasarlos todos, pero algunas de las investigaciones que creas que sean relevantes de escuchar para nuestro auditorio, de lo que se ha hecho con la respiración. Bueno, voy a comenzar con un estudio que no lo hice yo, pero es muy relevante para muchos de los otros estudios. Me gustaría presentarlo y creo que es muy importante para este diálogo. El estudio en cuestión fue conducido por este experto del Instituto de Estudios Médicos y fue publicado en el Diario de Neurofisiología en el año 2018 y habla de los electrones implantados en el cerebro. Y bueno, aquí no hay un tema ético, pero fueron implantados por asuntos terapéuticos con el conocimiento y consentimiento de las personas. Se les pusieron estos pequeños electrodos en su cerebro y el experimento nos introdujo a la práctica en ciertos días, ciertas horas del día que practicaban
con una regulación voluntaria de la respiración. Y en otros momentos se les pidió ser conscientes de su respiración como testigos. ¿Y cómo es esto relevante para el yoga? Es porque estas dos partes son integrales en la práctica del pranayama. Cuando ellos lo practicaron y grabaron la actividad neuronal, encontraron algo muy interesante. Había áreas distintas y áreas que se traslapaban. Cuando la gente regulaba a voluntad su respiración, hubo un circuito muy interesante que se encendía con actividad en el cerebro. Y esto era la parte temporal frontal, la parte relacionada con atención y conciencia. Y por otra parte, cuando practicaban la conciencia en la respiración, las áreas distintivas era el área que fundamentalmente permite enfocarse y concentrarse. Era el hipocampo, que también lleva a las memorias, y también la corteza frontal, que tiene que ver con ser humano. Estas son algunas de las áreas que se encendían, pero lo que era común para ambas fue la pequeña isla de materia gris llamada ínsula, que es muy importante al permitirnos estar autoconscientes y estar receptivos de nuestras sensaciones internas y autoconscientes de las percepciones. Entonces podemos ver que de hecho la neurofisiología está consciente de estos estados y apoya el hecho de que el pranayama no solo se trata de estar concentrado en nuestra respiración, sino que hay muchas formas de entrenar la atención y la concentración y poder ir al interior. Y esta es una hermosa contribución de la respiración regulada a través del yoga, como podemos ver en esta plataforma, con muchas tradiciones que hacen la regulación respiratoria voluntaria y la conciencia de la respiración. Quiero avanzar con otra investigación. Esta investigación dice qué ocurre si nos centramos en un objeto con un pensamiento particular. Puede ser una sílaba o un sonido primordial como Om. No voy a entrar en la descripción de el Om, pero lo que se llevó a cabo fueron la investigación en los cambios fisiológicos cuando la persona sintoniza la respiración con el pensamiento de una monosílaba, quizá Om, y después otra que no tiene un significado espiritual específico. Y hubo 3 descubrimientos, y voy a ser breve sintetizándolo. Entonces, se vieron varios métodos de escaneo, y cuando la respiración se sincronizaba con una sílaba significativa, y también se hizo en la tradición budista, ¿qué fueron los descubrimientos? Los hallazgos fueron que los pensamientos se volvían libres de esfuerzo. Había menos esfuerzo, y el segundo descubrimiento es que había un equilibrio en las emociones, aunque la gente tiene un estímulo. Tanto las emociones positivas y negativas estuvieron ecuánimes y equilibradas. Y el tercero no se apoya tanto con la neurobiología, es la práctica de la sincronicidad de la respiración con la sílaba con significado. Había una experiencia ilimitada que resultó ser muy hermosa, y también hubo sentimientos positivos como gratitud y autotrascendencia. Estas son algunas de los descubrimientos que me gustaría compartir aquí. Muchas gracias, qué maravilloso que pudiste condensar estos estudios y darnos la parte central de los resultados. Muchas gracias. Y esto me lleva, de hecho, con Judith, con estas ideas de que en las tradiciones, en particular en la tradición en la cual tú encuentras, se habla de niveles de entendimiento de la respiración. Si quisieras ahondar en esto, por favor.
Bueno, Shirley, muchas gracias por este resumen de estas investigaciones tan fascinantes. Hay muchas formas en que la investigación científica hace paralelo con la literatura sagrada acerca de la respiración. Así que esta es una maravillosa conversación. Yo pienso acerca de mi propia trayectoria a lo largo de muchos años de práctica, comenzando a descubrir distintos niveles de lo que la respiración en verdad es y cómo la respiración se manifiesta en la experiencia. Y me doy cuenta que en mi propia trayectoria repite cosas que veo en las capas de la tradición budista también. Así que creo que voy a compartir esto como mi propia trayectoria personal, reconociendo que también se refleja en la tradición. Cuando el Buda primero enseñó acerca de la atención consciente, tuvo muchas formas de ayudar a la gente a volverse conscientes de su mente, y una de ellas era la respiración, y en este sutra hablaba de cómo la respiración era un objeto de atención y meditación. Y creo que mi primera experiencia en la meditación, y en particular con la guía del maestro, cuando yo comencé con un estudiante zen, con Suzuki, enfocaba la atención en mi respiración, y cuando mis pensamientos divagaban, yo regresaba a la respiración y contaba las respiraciones. Así que mi primera experiencia de la atención plena era contar la respiración hasta 10 o 20 y luego regresar al principio cada vez que perdía la pista. Y eso era de lo que hablaba Rinpoche acerca de la respiración rítmica de dentro y afuera. Y es el nivel más externo de la forma en la cual se utiliza la respiración en budismo, esta respiración consciente, donde no necesitamos ningún objeto particular en el mundo. Podemos estar conscientes de nuestra respiración mientras nos dirigimos al trabajo o cuando estamos durmiéndonos. No necesitamos circunstancias especiales. Esta es la forma más inmediata donde aprendemos a sentarnos. Y cualquier persona que practica aún las bases de la respiración, de la atención consciente, todo comienza con el asentarte y el llevar la atención a la respiración. Pero una vez que hacemos esto por un tiempo, lo que comienza a emerger es cierto reconocimiento de la conexión. Eso de lo que hablaba Shirley, la autoconciencia. Comenzamos a desarrollar no solo una atención estable, sino comenzamos a llegar a algo, a conocer algo acerca de el trabajo interior de nuestra mente, y empezamos a sentir cosas y a notar emociones y pensamientos que quizá antes no habíamos notado, y comenzamos a notar el contraste entre estar presente con la respiración y divagar en los pensamientos o las emociones. Y notar ese contraste es un momento tan poderoso. Y esto comienza a sintonizarnos con las energías sutiles de nuestros cuerpos. Como Rinpoche hablaba de la noción de Lung, está esta respiración rítmica y luego está el movimiento energético de energía a través de nuestros cuerpos, que se conoce en tibetano como Lung. Y esta noción, donde de hecho descubrimos una forma de cualidad dinámica, energética en nuestro cuerpo, que es un descubrimiento poderoso. Y en los textos de Tantra leemos acerca de lo que se llama el cuerpo hecho de la mente. Comenzamos a descubrir que hay un cuerpo sutil, que no solo es un cuerpo burdo, y no es lo que pensamos como la mente, sino que es un flujo energético en nuestros cuerpos que se le refiere como Lung. Es el Lung que lleva la energía, que lleva esta energía a través de los canales del cuerpo. Así que lo que comenzó como una sencilla
prestar atención a nuestra respiración se llevó luego a la conciencia del movimiento energético en nuestros cuerpos. Y estas eran las estructuras de Chogyal Trungpa Rinpoche, donde se sincronizaba el cuerpo y la mente. Y estas eran instrucciones de meditación penetrantes cuando nos sentábamos a practicar la sincronicidad de cuerpo y mente, para que la mente comience a llevar a la respiración y a llevar los canales sutiles del cuerpo. Y esto da una tan diferente experiencia del cuerpo y la mente para conectarnos con el Lung de esa manera. Y luego, conforme estudié en la tradición y también avancé más en mi propia práctica tántrica, comencé a encontrar que las enseñanzas orales del propio maestro Vajrayana se les refería como susurros, y esto habla de una intimidad en la respiración que habla de la transmisión del maestro. Hay una cualidad de la respiración que entra no solo al cuerpo y a la respiración rítmica, sino también en la comunicación directa de las instrucciones orales de maestro a alumno, y se le llama el linaje del susurro. Y esto trae un sentido de que la comunicación de mi maestro no solo fueron palabras, sino que es toda una transmisión de comunicación íntima a la cual se le refiere como susurros. Y encuentro esto a nivel más interno, donde hay una cualidad donde totalmente sincronizamos cuerpo y mente, y nos sintonizamos con los canales sutiles del cuerpo, y nos utilizamos con las instrucciones orales del maestro, y comenzamos a encontrar el origen de la mente y la naturaleza de la mente, que es el susurro más sutil de todos. Y este tema de la respiración se lleva todo el camino a través de muchas capas de práctica. Y cuando escribí mi libro Dakini's Warm Breath, comencé a descubrir el papel que juega la Khandro, que es la bendición de la sabiduría que proviene del propio linaje de práctica. Y el título de mi libro provino de un sueño donde vi a mi maestro y él me susurró en el oído: Khandro Droller. Y ese susurro permaneció conmigo y se convirtió en el título de mi libro. Así que hay una sensación de que la respiración enlaza todas las distintas descubrimientos de nuestra trayectoria, desde la simple atención plena de la respiración hasta los descubrimientos más sutiles de la naturaleza de la mente. Así que la respiración es un portal muy poderoso hacia las profundidades de la práctica espiritual. Muchas gracias, Judy, qué hermoso. Rinpoche, yo quería desde luego que usted continuara con esto de la respiración, pero también me preguntaba si usted podía compartir en su vasto entrenamiento. ¿Usted se acuerda cuando la respiración se trajo a la luz por vez primera? Dentro de las prácticas, yo sé que usted como un joven monje quizá comenzó con mantras y mudras y otras cosas que uno hace como un niño, pero ¿cuándo la respiración se volvió importante en su práctica? Bueno, lo que yo me acuerdo es que probablemente cuando yo tenía 11 años de edad, y acudí con Lopo Sangye Tenzin a recibir la práctica de Powa, la transferencia de la conciencia. Y la parte principal de la práctica de Powa era utilizar la respiración. La respiración y un fuerte sonido para abrir el canal y abrir la corona. Esa fue la práctica principal y fue mi primera vez. Y yo tenía 11 o 12 años y no me sabía quedar muy quieto. Era un poco hiperactivo, tenía muchos movimientos, haciendo muchas cosas todo el tiempo. Para mí el sentarme solo y hacer la práctica fue difícil. Entonces la hice, pero cada día en la mañana iba con él y me miraba a ver si ya tenía las señales, un hoyito aquí en la coronilla, y pues no.
Y él decía, tu cabeza es como una roca, no tienes las señales. Y al final dijo, ok, ¿qué pasa si todos nos sentamos juntos a practicar? Porque había otros monjes ya mayores y entonces nos sentábamos juntos a las 9 a practicar Powa y entonces ya me vino el resultado. Esa fue mi primera experiencia con una práctica más formal de utilizar la respiración. Había una sensación de cambio físico en el canal y el chakra. Más allá de eso, creo que la respiración siempre ha sido una gran parte de mi interés en mi crianza y al prepararme como maestro y en mi enseñanza y en la vida. En verdad yo creo que el entendimiento más elevado de la respiración es la medicina del futuro. Básicamente el entendimiento sutil de la conciencia en la medicina es la medicina del futuro. Aquí es algo que no es una medicina que no tiene efectos secundarios y que llevas contigo todo el tiempo. Así que quieres estar consciente, despierto y utilizarla mucho. Gracias Rinpoche. Y de hecho, para continuar con usted por un momento, en particular en este tema de la respiración como medicina que Judith también mencionó, en particular ahora en tiempos del COVID, y como con este tema de George Floyd y el lema no puedo respirar, el poder notar en nuestra sociedad todas las restricciones a la respiración y usted creciendo en este sitio donde la respiración fue tal herramienta para el despertar espiritual, si nos quisiera decir un poquito acerca de esto y cómo, como decía, la respiración es medicina. Bueno, mira, sí, creo que la respiración, y creo que Shirley y Judith ambas lo mencionaron, la respiración está fuertemente enlazada y conectada con el prana, y hay distintas capas de prana más sutiles, y al final la respiración es vida. Si no hay respiración, no hay vida. Así que el enlace entre la vitalidad de la fuerza vital y la respiración es tan fuerte, están tan juntas, y bueno, nosotros lo notamos. Cuando nos volvemos mayores ya no respiramos tan profundo, nuestra respiración se vuelve superficial, y cuando tenemos miedo, nuestra respiración se hace más corta o a veces retenemos la respiración. Y aún en la noche, a veces, en la posición, cuando despiertas en la mañana, a las 3 o 4 de la mañana y batallas para volverte a dormir, puedes ver que hay ciertas áreas del cuerpo que están más bloqueadas y hay menos flujo ahí. Aún puedes sentir incomodidad física. Y luego, desde luego, siempre encuentro interesante el traer la respiración a esas áreas del cuerpo y exhalar. Es como tomar una ducha interior. Traes el agua limpia, la sacudes y la sacas, pero aquí no es agua, es aire, y lo repites una y otra vez y es en verdad muy útil. Y otra cosa que quiero decir es que en verdad es interesante cuando hablamos en general de la respiración que lleva la mente, pero también frecuentemente y en las experiencias personales sentimos que la mente interfiere con la respiración también. Por ejemplo, piensas en que tienes un pensamiento perturbador que te hace difícil el quedarte dormido o descansar tu mente, y luego piensas, ok, no voy a pensar en estos pensamientos, voy a obtener ayuda de mi respiración. Así que te enfocas en la respiración y la idea es que estás haciendo respiración profunda, pero el pensamiento regresa y ni sabes cuándo regresó. Es la primera vez, la tercera, la cuarta, pero en medio de todo eso ya no estás respirando. Interfirió el pensamiento con tu respiración, en vez de que la respiración apoye tu mente. Así que está esta lucha entre la mente y la respiración, y creo que todos pasamos por eso. Yo siento que en verdad es muy importante
que en lo profundo de nuestro interior conozcamos que si somos capaces de regular nuestra respiración más, familiarizándonos con nuestras prácticas, entonces eventualmente la mente va a parar. Y este temor va a parar y eventualmente vas a respirar más profundo y tu energía va a fluir mejor. Vas a sentir una mayor sensación de libertad y alegría y buen humor cuando puedes regular tu respiración. Así que el conocerlo, el creer en ello, el confiar en ello y el no rendirnos en la respiración. Si en verdad quieres tener éxito en el flujo de la mente, creo que esto es importante. Gracias Rinpoche. Shirley, déjame regresar contigo. Ante todo, tú te entrenaste en medicina convencional y también en neurofisiología y también te enfocaste en yoga y hace un rato nos decías que al principio esta no era la dirección que tú querías tomar. Pero de alguna manera parece, si entendí bien, que la práctica de yoga, Shirley, te encendió el interés. ¿Nos puedes hablar un poquito más de eso? Y ahora con tu conocimiento de medicina convencional y neurofisiología, ¿cómo esto comenzó a hacerte sentido? Sí, es una linda pregunta que me has hecho. Mira, en ese punto se trataba del entendimiento de yoga y comenzó con mucha teoría y conocimiento y eso no me conmovió. Pero luego, cuando ya tuve sesión de práctica, y esto fue guiado en cierta forma para evocar interés en mí con el yoga. La primera vez, eso me interesó y podía decir que, mira, toda mi vida yo no había estado interesada en yoga, pero cuando practiqué la primera vez y lo primero que cambió en mí fue que de manera fácil podía yo surgir y sentirme más relajada en la noche y pude dormir muy profundo. Y esto se quedó con mi experiencia cada vez que yo practicaba, en particular una práctica larga y sostenida. Y luego podía permanecer más de 30 minutos sincronizada en la respiración. Era casi garantía de que tenía un buen sueño, un buen dormir. Entonces podía despertarme de manera maravillosa, descansada y fresca. Y entre mejor me sentía, es que aún, como mencioné al principio, tenía yo un poco de asma bronquial y sentía que me ahogaba. Y cuando tenía la menor sensación de que me faltaba el aire, entraba en pánico y rápidamente quería tomar medicina y eso empeoraba las cosas. Pero después de una semana de estar practicando yoga, ese problema ya no estaba en mí. Y sí, utilizaba medicina conmigo, pero aún cuando estaba en lugares oscuros, de veras, tenía la medicina del efecto del yoga y era lo que más me ayudaba. Entonces pude ver un bienestar físico general, pero también la conquista de esta sensación de pánico que me daba cuando no podía respirar. Así que esto tiene un gran futuro y no hablo solo desde la medicina convencional. Cualquier persona que tenga problemas respiratorios y dificultades reales o una condición médica diagnosticada o no puede respirar bien, por alguna razón en un día en particular donde tiene dificultades, entra a la mente y empieza a decirle me voy a asfixiar, voy a tener un problema, quizá me voy a morir y en ese momento el pánico gana y entonces los bronquios se constriñen y la persona está sin aliento y el pánico va todavía más lejos.
Pero eso no significa que la persona tiene asma necesariamente, pero el pánico nunca es bueno. De la misma manera, con el COVID, la persona puede tener aquí, si se relaja, los niveles de oxígeno van a poder mejorar si su mente se calma. Y esto hace sentido aún en la medicina convencional, porque más ansiosos nos volvemos, quemamos más oxígeno, y si tenemos carencia de aliento, esto puede llevarnos a un extremo rápidamente. Si podemos disminuir esto al estar conscientes de la situación, para que no caigamos en eso tan fácilmente, porque si no, eso no sería bueno. Hay que tener un buen equilibrio. Y eso es lo que yo realmente pude experimentar. ¡Qué maravilloso! Gracias. Gracias por estas pequeñas joyas de consejo acerca de cómo utilizar esto en nuestra vida cotidiana, lo cual yo sé que Rinpoche siempre le gusta utilizar también. Judith, yo quería cambiar de tema un poquito. Sabiendo toda esta vasta e increíble conocimiento que obtenemos de los maravillosos textos, las tradiciones orales y la tradición del susurro, está este secreto donde solo se permite practicar de ciertas formas y solo con ciertas personas. Yo sé que este es un tema que tú y yo hemos hablado en el pasado, pero ¿cuál es tu perspectiva? Tráelo, por favor, para este grupo. Sí, hemos hablado acerca de esto, y Ale, gracias por traer este tema a colación, porque tú y yo ambos hemos practicado en tradiciones con las prácticas del cuerpo sutil, que al menos en mi linaje se mantienen increíblemente privadas y secretas y no son para compartirse con nadie. Y esto es casi cierto en otros linajes. Tú y yo hemos hablado de cuál podría ser la diferencia. Y yo creo que parte de eso es solo una tradición de largo tiempo. Pero yo he pensado mucho en eso en particular, porque al estar como profesora en la Universidad de Naropa y también alguien que ha escrito acerca de Tantra, tratando de identificar dónde está la línea entre lo que es bueno compartir y lo que es viable y benéfico de compartir y lo que no, aparte del consejo de mis maestros o las recomendaciones de cautela de mis maestros. Y hay una frase famosa en Vajrayana que dice que algo debe ser experimentado para ser conocido. Y yo sé por mí misma que a alguien que le encanta investigar y leer, hay muchos libros maravillosos acerca de espiritualidad y hay muchas enseñanzas que en el pasado no habían estado disponibles y ahora lo están. Si uno tiene una cuenta de Amazon, uno tiene oportunidad para leer toda clase de cosas acerca de las prácticas. Y yo conozco por mí misma que si yo pienso que yo sé algo, muy frecuentemente eso me evita el conocerle, esa sensación del intelecto yendo por encima del corazón o de la experiencia encarnada. Entonces me parece que la sabiduría de la tradición esotérica de mantener las cosas privadas es para permitirnos el tener esta inocencia, ingenuidad, para poder ser expuestos a la práctica y a la experiencia. Y de hecho tener la experiencia en vez de pensar que tengo la experiencia. Y esta epidemia donde la gente piensa que sabe algo, que lo conoce, pero no ha tenido la experiencia. Perdón, es academia. Los académicos piensan que ya lo saben, pero no han tenido la experiencia. Entonces creo que hay cierta sabiduría al mantener estas cosas privadas para prevenir que la gente piense que ya conoce algo que no conoce. Y como profesora de largo tiempo del Instituto Naropa, los maestros han pasado por programas y han revelado instrucciones esotéricas a los alumnos.
Y los alumnos, mis alumnos académicos, no siempre han tenido la preparación, ni la motivación, ni la relación con el maestro. Y he visto alumnos que han tenido reacciones traumáticas y han tenido experiencias postraumáticas donde tienen cierta forma de apertura sin estar resguardados, para la cual no estaban preparados y a la cual tienen miedo. Y yo creo que hay sabiduría al mantener las enseñanzas y las prácticas que son tan poderosas, que tienen tal habilidad para transformar nuestra experiencia de nuestros cuerpos, de nuestro mundo y de lo que es verdadero, y para asegurarnos que el entorno es protegido, que la motivación es clara, que la confianza en el maestro está sólida y que hay un acuerdo mutuo acerca de qué clase de territorio es el que estamos atravesando y a dónde estamos metiendo con estas enseñanzas y prácticas. Y con eso, mucho en términos de mi propia profunda confianza en mis propios maestros y también como una pensadora crítica, creo que es un enfoque sabio. Dado la clase de sociedad en la cual vivimos, podemos volvernos rápidamente materialistas y tener estas comodidades que podemos compartir con nuestros caja de herramientas en la cual podemos enseñar. Entonces es muy importante conservar este sentido de integridad de lo esotérico en un entorno privado donde haya entendimientos y acuerdos mutuos y un compromiso profundo acerca de lo que se lleva a cabo. Así que estas prácticas que yo he realizado por muchos años y que han sido extremadamente importantes para mí, no las compartiría nunca con mis alumnos de Naropa ni con mis alumnos del Dharma que no están preparados aún para entrar en esas prácticas. Así que muchas gracias por preguntarme esto, Ale. Mira, sí, gracias. Me hiciste recordarme cuando estaba graduándome de mis estudios religiosos y que con el apoyo de Rinpoche y Lopon, yo quería entender lo que practicaba académicamente y como decías, hay muchos alumnos que están ahí más por lo intelectual y yo decía, pues, ¿qué importa? Y por otra parte, cuando Rinpoche comenzó el entrenamiento de 7 años y trajo a Lopon Yongsin Rinpoche, él acababa de publicar su libro Las gotas del corazón de Dharmakaya en inglés. Y estábamos en el entorno de retiro, pero él estaba muy sorprendido que la gente podía comprarlo. No teníamos Amazon, pero la gente podía ir a comprarlo en la librería y leerlo. Y él decía, ¿a poco? Así que sí, esto es importante. Así que Rinpoche, usted ha sido entrenado en esta tradición y luego llegó aquí y tomó decisiones acerca de, wow, puedo traer esto de una forma específica y abierta, y mira cuán maravillosamente la gente se está abriendo. Por ejemplo, cuando le hablo a la gente yo en nuestra sangha, y digo, en el principio Salum no era parte de esto, teníamos las 6 sesiones y ya, pero ahora Salum en más de los 35 centros de Limincha Internacional es una práctica y es hermoso cuán hermosamente la gente se abre. Rinpoche, ¿nos quiere decir algo acerca de esto? You're muted. Maybe it's secret. Tenía su micrófono cerrado, quizás esto era un secreto. A murmurarlo. Muy bien, creo que esta pregunta es muy importante y también he hablado mucho de esto y a veces la gente habla de estas cosas. Así que déjame ver qué voy a decir al respecto. Yo creo que hay varias cosas que están ocurriendo y una es más alrededor de esta conversación. Creo que es un poco confuso. ¿Qué es secreto y qué está bien compartir? Y parece que no está muy claro. Yo creo que en general, si miras en la cultura tibetana,
Si tú vas a Nepal, hay muchos ancianos haciendo circunvalación al templo con un mala, muy serios en su práctica. Otros hablan de sus negocios, otros de sus relaciones, mientras que están circunvalando y recitando el mantra. Así que tenemos una combinación de temas culturales, pero si vas a China o a India, está el maestro enseñando yoga y hay cientos de personas laicas sentadas haciendo ejercicios de respiración, y en China en el Qigong, en un jardín público, todos hacen Tai Chi y Qigong, y los tibetanos se quedan fuera solo circunvalando el templo y recitando mantras. Pues qué extraño culturalmente. Yo creo que esto es extraño. Yo en lo personal creo que eso no está bien. ¿Por qué los tibetanos deben de perderse de esto? Parece que no se obtiene nada de un maestro tibetano y van a escondidillas a un lugar de otro tipo de enseñanza para poder tener algo de enseñanza en la respiración. Pero ¿por qué? ¿Dónde están las guías? ¿Qué puede ser enseñado y qué no debería ser impartido como enseñanza? Creo que hay confusión alrededor de esto. Y yo en lo personal, yo tomo las decisiones o las he tomado, he consultado con mi maestro y es las 9 respiraciones de purificación. ¿Cuál es el problema con las 9 respiraciones de purificación? La gente debe de respirar porque si no respiras mueres, así que respirar con más conciencia y entendimiento de una respiración mejor, creo que hace sentido por completo. Es por eso que yo hablé con mis maestros y desde luego impartimos esta enseñanza y está bien. Muchas veces la gente está haciendo grandes iniciaciones y yo nunca hago iniciaciones online. Nunca hago grandes iniciaciones ni rituales así, pero sí hablo de la respiración y enseño acerca de la respiración. No quiero introducir tantas distintas formas de yoga y las deidades y rituales complicados, no, pero sí hablo mucho acerca de conciencia. Yo creo que hay ciertas cosas que necesitan ser más claras acerca de cuáles son las cosas, al menos desde el punto de vista de la tradición tibetana. Cuando dices secreto, hablamos más de la introducción al mandala interior o a la deidad interior, o cierta respiración relacionada con estos aspectos. Eso se mantiene secreto y eso debería conservarse secreto. Ante todo, yo creo que es importante, y también no sé cuánta gente está interesada en eso de cualquier manera. Por favor, síguelo teniendo secreto. Bueno, pues no lo vas a entender nunca tampoco. Hay veces donde la gente dice: he estado practicando Vajra o Tantra por mucho tiempo y en vez de entenderlo siento depresión y culpa por no poder hacer estas prácticas. Deberías liberarte de eso desde un principio y no meterte ya en eso. Manténlo simple. Ese es mi consejo. Gracias. Thank you. Mi maestro solía decir: no vamos a entrar en Vajrayana. Si lo haces, tienes que hacerlo completamente, pero si no, si tienes preguntas, olvídate, porque hay otras cosas que hacer con tu vida. Sí, gracias. Y en particular respirar, sí, es una cosa importante. Bueno, ya lo vamos a cerrar y quiero respetar el tiempo, en particular para la doctora Teles, que ya es hora de irse a dormir, pero ¿hay algún comentario final, doctor Teles, que quieras darnos? Quizá en conexión o continuación con lo que hablamos de lo secreto y el mantenerlo secreto y las proporciones, me gustaría decir también que con las prácticas de respiración yoga, aunque son seguras, son también muy poderosas, así que las consideraciones de seguridad son esenciales, en particular aquellos de nosotros que podemos liberar el prana y la energía sutil, en particular en la forma de Kundalini. Estas prácticas tienen que ser bajo supervisión cercana y muy cuidadosamente, y también debe de prescribirse con cuidado las bandas o candados corporales. Muy bien.
Thank you so much. Muchas A very, gracias, very ese es un punto muy, important muy point, importante of de caution as precaución well. también. Thank Gracias, you. gracias Thank por you for estar being con with us. nosotros. Judith, any, ¿tienes tú algún last último thought, pensamiento last comment? o que nos quieras compartir? Bueno, yo creo que lo que falta en un tema ligeramente distinto es reconocer cuán importante es la respiración, no solo en el budismo y las religiones provenientes de India, sino en mi tradición de mi hogar, donde yo fui criada, el cristianismo, donde hablaba del espíritu, y la palabra espíritu significa respiración, y el Espíritu Santo es la respiración de Dios. Y esta sensación donde el corazón extrañamente se vuelve tibio es toda una inspiración. Esa sensación de la respiración siendo santa y sagrada en estas tradiciones también entra en la tradición occidental, así que el énfasis se pone mucho en las tradiciones antiguas, poniendo énfasis en la respiración, pero definitivamente también está en la tradición de Abraham, donde la respiración de Dios es muy importante. Solo quería extenderlo a gente en Cibersanga que quizás sean nuevos a las tradiciones asiáticas y quizá estén más expuestos a las tradiciones abrámicas. Gracias. Así que está al oriente y al poniente de Jerusalén. Ambas cosas tenemos. Muy bien, Rinpoche, ¿tú tienes usted algún comentario final, pensamiento final? Bueno, solo quiero agradecer a Judith y a Shirley. Fue maravilloso conocerles a las dos, encontrarme con ustedes aquí, conocer su trabajo. Quiero agradecer y quiero decir que todos nuestros miembros de la Cibersanga, que espero que en esta conversación hayan encontrado algo que puedan integrar el silencio y la respiración juntos, traerlos juntos este mes y en verdad participar en la práctica. Gracias, Ale, por coordinar esta maravillosa sesión y poner tu tiempo y tu energía en organizar esto. Así que gracias, gracias. Gracias, Rinpoche, gracias, Shirley, gracias, Judith. Esto ha sido maravilloso. Gracias en la parte técnica a Daniel y a Milos, y yo sé que Poli ha estado trabajando tan duro, y Mariela como nuestro chat host o maestra del chat. Y como Rinpoche dijo, el próximo mes será para la mente, la práctica de la luna llena, y con su enseñanza también, y nuestro diálogo, que será el 6 de abril, y será con Lisa Cosanza del Hospital Einstein en Sao Paulo, Brasil, y que de la Fundación del Bien Mayor en Berkeley, California, cerca de usted, Rinpoche. Bueno, gracias a todos, ha sido maravilloso. Gracias de nuevo, Judith, Shirley, Rinpoche. Que tengan un maravilloso día, y Shirley, de la noche. Descansa. Gracias.